El título de esta mañana: ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Es muy notorio que a veces nosotros nos cansemos de la manera en que vivimos. Llega un momento que la manera en que vivimos causa un hastío. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí sí me ha ocurrido que a veces me siento enfadado conmigo mismo. Cuando veo que las cosas pasan rutinariamente igual al inicio del año y terminan siendo lo mismo al fin del año. No sé si les ha ocurrido que se sientan cansados consigo mismos. Segunda carta a los Corintios 4:16, hace un momento nuestra hermana que presidía, citamos ese pasaje, pero dice: por tanto, no desmayemos. Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios diciendo: no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, muchos a lo mejor de los que estamos aquí ya nos sentimos cansados, desgastados de la misma vida, y lo podemos notar hasta en nuestro aspecto físico de que estamos cansados. Y es notorio que ese hombre exterior, por las situaciones de nuestra propia vida, se va desgastando. Pero termina diciendo el apóstol Pablo en la última parte: el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo renovar entonces la vida de una persona que se siente cansada, pero que Pablo exhorta y anima a decirte: no desmayemos? No desmayemos. El hombre interior, la única forma y la manera de regenerarse, si lo podemos expresar de esa forma, es a través de la relación que tengas con el Señor. Vamos a iniciar entonces introduciéndonos en este mensaje, donde todos en más de alguna ocasión hemos presentado ese cansancio. Y el cansancio muchas veces nosotros lo podemos notar en nuestra vida cristiana. Reflexione un poquito, sea sincero consigo mismo y piense: muchos hemos abandonado la intensidad que teníamos al principio. Muchos la hemos abandonado. Nos hemos cansado de la vida cristiana. Y por consecuencia, es muy fácil entonces percibir en nuestro propio semblante que nosotros ya no estamos con ese mismo amor, con esa misma intensidad, con esa misma frecuencia en las cosas del Señor. Mostramos también a veces una actitud de indiferencia que es imposible que nosotros la ocultemos. Nuestro semblante la denota, nuestras acciones la denotan, nuestra actitud también la denota, hermanos. Es imposible que usted la pueda ocultar. O como dice ese dicho coloquial: es difícil que yo quiera tapar el sol con un dedo. Pero la buena noticia de esto es que usted no es el único, ni yo soy el único, que nos hemos sentido de esa forma, de esa manera en nuestra vida. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hay un profeta llamado Elías que en un momento de su vida, él también olvidó fortalecerse en su hombre interior, así como le ha sucedido a usted o a mí. ¿Cómo debemos entonces fortalecer el hombre interior? ¿Cómo fortalecerlo? No deje de leer la Biblia. De esa manera usted va a fortalecer su hombre interior. No deje de orar. Si yo le digo: levante la mano quien oró esta mañana. A lo mejor muchos dijeron: es que ahora es día de ir al templo, no necesito orar, ¿verdad? Pero de igual forma, ¿cómo fortalecer esa área de ese hombre interior? No dejando de congregarte, hermanos. Se nos daban los anuncios: a partir de esta semana tomamos actividades regulares en los ministerios que hay. Estamos iniciando un nuevo año
Espero que estemos aquí, hermanos. Dejemos a un lado las cosas del mundo, esas son pasajeras, no son eternas. Lo eterno es del cielo, lo que no perece. Vuelvo entonces a este profeta llamado Elías. Él también en un momento de su vida, él experimentó lo que usted ha experimentado. Cansancio, frustración, el sentirse debilitado, el sentirse incluso decepcionado. Primero Reyes capítulo 19, versículo número 9 dice, allí se metió en una cueva, está hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, le hace esta pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces nos hemos metido en nuestra propia cueva? Y nos metemos ahí para justificar nuestra manera de cómo nos sentimos cada quien en lo personal. Pero el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías piensa que la respuesta que él va a dar es la que lo va a justificar delante del Señor. Pero escuchen lo que sucede. Él respondió, refiriéndose a Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. Y escuche esto, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él pensó que con esta respuesta de decir, solamente quedo yo, entre tantos que les han quitado la vida, solamente quedo yo. ¿Era justificable la respuesta que estaba dando Elías? No. Yo no sé en qué cueva estés, ni qué respuesta le vayas a dar al Señor, pero no es justificable las respuestas que le demos. La proposición de este sermón, hermanos, es cada inicio de año siempre quiere hacer cambios. Usted escucha allá afuera y va a decir, no, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a llevar una dieta, que es lo cotidiano. Y esto lo podemos escuchar más de las mujeres. Pero de los hombres, ¿qué? ¿Cuáles serían esos cambios? Pensémoslo a nivel personal, pensémoslo a nivel familiar, hermanos. ¿Qué cambios queremos hacer? Pero no en un ámbito secular, donde nos movemos todos los días y donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras horas. No, pensémoslo, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con el Señor. ¿Qué cambios queremos hacer en nuestra vida? ¿Qué cambios queremos hacer en nuestra familia? Incluso, ¿qué cambios quieres hacer en tu negocio o en tu trabajo? Porque para muchos nos justificamos diciendo, mi trabajo, mi negocio no me permite estar en las reuniones donde debería de estar. ¿Qué cambios necesito hacer? Tienes 7 días en la semana, hermanos. Prográmate qué cambios necesitas hacer para que el Señor te encuentre donde te debe de encontrar, en la casa, en el templo. Entonces, la proposición es que estamos dispuestos nosotros a hacer cambios en este año. Necesitamos entonces esforzarnos en nuestra vida en la búsqueda ¿de quién? De Dios. De una manera diferente a como lo hiciste el año pasado. ¿Cómo estuvo tu relación personal con el Señor? ¿Quieres seguir este año que estamos comenzando con la misma actitud que estabas en el año anterior buscando al Señor? Para algunos era intensa, para otros era mediocre la relación. ¿Quieres seguir en la misma situación? ¿Quieres hacer cambios verdaderos en tu vida? Esa es la proposición. ¿Quieres hacer cambios? ¿Qué cambios tengo que hacer entonces en mi vida? Vamos a mencionar entonces en este sermón a 3 mujeres del Antiguo Testamento. Y un dato curioso, las 3 mujeres tenían el mismo nombre. Pero 2 de ellas vivieron situaciones drásticas. Incluso podemos señalar que a lo mejor lo que vivieron o lo que hicieron fue de pecado.
Sin embargo, fue necesario que sucediera para que los planes de Dios se cumplieran en la vida de ellas, como cambios de vida. Entonces, si de repente va a venir incluso pecado, si lo podemos nombrar de esa manera, pero ese pecado te va a hacer que busques al Señor, trae un propósito. Hay un propósito para tu vida. Entonces, entremos al único punto que traigo bosquejado, hermanos. El cambio de vida de Tamar. ¿Habían escuchado el nombre de Tamar? Por eso les dije que se fueran a Génesis capítulo 38. Cuando nosotros comenzamos, ahí en el Evangelio de Mateo, la Biblia nos hace mención de una mujer llamada Tamar. Esta mujer fue la nuera de Judá. ¿Sí? Fue la nuera de Judá. Esta es la primera Tamar. ¿Cuál es la segunda Tamar que encontramos? Yo les dije que eran tres. La hija del rey David, la que fue violada por su medio hermano Amnón. ¿Cuál es la tercera Tamar? La hija de Absalón. Recuerdan que Absalón tomó venganza y mató a su medio hermano Amnón porque violó a su hermana de él, a Tamar. Pues yo no sé si porque le gustó ese nombre, pero también Absalón tuvo una hija y le puso a su hija Tamar también. Pero vamos a enfocarnos únicamente en la primera de ellas. ¿Cuál es la primera de ellas? La nuera de Judá. ¿Sí? La primera. Si nosotros analizamos entonces dentro de la genealogía del libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta que ahí en el capítulo 1, versículo número 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Entiendan esto, hermanos. Judá era el suegro de Tamar. Pero ahí dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Podemos entender que esto fue un acto repudiable, ¿no? Fue pecado. Pero esto tuvo que suceder para que en la vida de Tamar y en la vida de Judá haya cambios. Por eso que muchas veces van a venir cambios en nuestra vida a través de situaciones drásticas. Pero entendamos el propósito. Ahora, la manera en que surge Tamar no fue la más apropiada, porque Mateo lo destaca que ella es descendiente de Jesús. Por ahí viene la descendencia de Jesús, de Tamar. Jesús desciende entonces de personas con historias complejas. Si nosotros pensamos un poquito en nuestra vida, vamos a decir, bueno, es que mis papás eran así, o mis tíos eran así, o mi familia era así. Historias complejas, familias complejas. Y van a decir, mira, pero de esa familia pudo salir algo bueno. Así como cuando dijeron, ¿a poco de Belén Efrata podrá salir algo bueno? Pues sí, salió Jesús. O de repente puedes mirar familias que dicen, mira, qué condición de familia, y de ahí salió una persona muy preparada. Pues lo mismo salió en esta situación. Jesús desciende de personas con historias complejas, mostrando entonces la inclusión. ¿Qué hizo esto? Dios no hace excepción de personas. Dios incorporó mujeres no israelitas y de dudosa reputación, las incluyó dentro de la genealogía, hermanos. Así como usted y yo estamos aquí. Amén. Quizás no somos los mejores, pero estamos aquí, hermanos. Entonces meditemos, nosotros somos como Tamar, no correspondemos a la nación de Israel y teníamos una dudosa y repudiable reputación, ¿sí o no? Sí. Yo no soy un santo cuando llegué a los pies del Señor, hermanos, era lo peor, pero estamos aquí, estamos dentro del camino del Señor. Por gracia hemos sido alcanzados, hermanos. Así que no comencemos en este momento a tachar a Tamar. Pongámonos en su condición, porque nosotros estamos igual, o estábamos igual. Si hablamos nosotros humanamente, nadie daría un peso por nosotros.
Sin embargo, Cristo derramó su preciosa sangre por nosotros y por la humanidad en general. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En Él, no en usted, no en mí, únicamente en Él. Entonces, volvamos a Tamar. ¿Dónde surge y por qué es ella? Vayamos al libro de Génesis entonces, capítulo 38, versículo número 1, la parte B, pero voy a leerles todo. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irán. Versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Está hablando ahorita de la vida de Judá, que se separó de sus 12 hermanos, o de sus 11 hermanos, porque era de la tribu, él de las 12 tribus, se separó y se fue con esta persona, y ahí conoció a una mujer llamada Súa, la tomó y se llegó a ella. Versículo 3, y ella concibió a Dios y dio a luz un hijo y llamó su nombre, el primero de ellos, Versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Versículo 5, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Aquí vemos entonces la familia en lo personal que tuvo Judá. Entonces, Judá era el cuarto hijo de Jacob, o como usted lo conoce, como Israel. Él fue uno de los 12 de las tribus de Israel y partió de aquí, o de aquí sale la escena de la vida de Tamar, siendo ella cananita. Ella no correspondía al pueblo de Dios. Génesis 38, 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Aquí hay algo interesante. Cómo los padres tenían la injerencia de escoger la esposa para el hijo, ¿verdad? Como lo hizo Abraham para Isaac, usted lo recuerda eso. Pero volvamos con el primer hijo de Judá. Pensemos lo que nos dice entonces Génesis 38, 7. Porque este varón falleció. Dice: y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No dice más, no dice el motivo. Según los comentarios bíblicos, dicen que Dios le quitó la vida a él porque no quería embarazar a su esposa para que su esposa no perdiera la figura, lo hermosa que era, según los comentarios. Y esto fue que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, la muerte prematura, por lo regular se entendía que era un castigo por el pecado oculto que había cometido él. Lo que les comentaba hace un momento, el no dejar embarazada a Tamar. Entonces, cuando fallece él, Judá, ante la muerte de su hijo le atribuye a Dios lo que sucedía en la vida de ellos. Todos los israelitas, por lo regular, cuando sucedía algo, ellos no decían fue causa del destino, fue una casualidad. No, ellos se lo atribuían a Dios. Isaías 45, 6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, lo que estaba sucediendo no eran casualidades. ¿Quién estaba haciendo todo eso? Dios. Entonces, lo que te pasa en tu vida y en mi vida, mis hermanos, no lo sintamos como un agravio de parte de Dios o del destino mismo. Dios está actuando en medio de ello.
Esto necesitamos entenderlo. Dios está actuando en medio de ello, así como lo pudo entender claramente Judá, que Dios, que es soberano, que es poderoso, Él estaba actuando en lo que estaba sucediendo. Murió su hijo, le dolió, pero siguió adelante. Comprendió que esto venía de Dios. Entonces, a raíz de lo sucedido, ¿qué hace Judá? Le da el siguiente hijo a Tamar, para que le levante descendencia ahora a su hermano el que falleció, a él, ¿sí? Y le da entonces a su hijo. Pero la desgracia volvió a ser de lo suyo. ¿Qué nos dice el versículo número 8 de Génesis 38? Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto también desagradó al Señor. Era muy obvio, mis hermanos, cuando eso sucedía, que el hijo procreado con la cuñada, que ahora era su esposa, automáticamente el hijo no era propio en ese sentido. Incluso debería de ponerle el nombre de su hermano fallecido al primer hijo varón. ¿Cómo le tenía que poner si hubiera tenido familia o nada? Entonces él decía, es que no van a ser como mi hijo. Entonces, esta acción también tuvo consecuencia delante de Dios. Versículo número 10. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Pensemos, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos viviendo rectamente, justamente? ¿Estamos haciendo lo correcto? Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos no hubiéramos caído ya? Muchos, muchos. ¿Saben qué es lo que practicó Judá? Podemos decir la ley del leribato. ¿Qué era esto? Judá ató, ¿sí?, a su hijo hacia Tamar para que fuera su marido. Entonces, el leribato era atar al hermano del marido, ¿sí? El marido, el primer marido fue él, pero ahora ataron a su hermano, ¿no? Y esto lo estaba practicando Judá en su familia, aunque aún no estaba dentro esto de la ley mosaica, ¿eh? Sin embargo, esto sí se estipuló más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo número 5, cuando dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y harán con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Ese era el propósito, hermanos. Esa era la ideología, ese era el pensamiento que tenían los israelitas, para que el nombre de ese que no dejó descendencia no fuese borrado de Israel. ¿Por qué se suscita entonces el pecado entre Judá y Tamar? Hasta ahorita hemos visto entonces dos hijos de Judá están muertos. Al parecer los dos hicieron lo malo. Según los estudiosos dicen que los dos vertían fuera. Uno con la intención de que su mujer no perdiera la belleza física, pero el otro por no darle familia a su hermano. Por esa razón no se procreó familia. Entonces esto debería de venir el tercer hijo y casarse con ella. Esto debería ser así. Dos ya habían muerto. Ahora, usted dirá, ¿qué tan joven o qué tan grande era Tamar? Se dice que Tamar se casó a la edad de la pubertad. ¿12 años? 13 años. En este lapso, entre los primer hijo y el segundo hijo, pasaron 20 años, hermanos. ¿Qué edad entonces tenía Tamar? 33 años.
Estaba joven, relativamente joven todavía. Por eso nos vamos a dar cuenta que ella pudo concebir hijos todavía. Volvamos al tema. Entonces, 2 hijos de Judá están muertos. Estos hicieron entonces lo malo. Debería de venir el tercer hijo y casarse con ella. Pero se comenta que Tamar se casó entonces a una edad muy temprana. Génesis 38:11 dice: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Aquí ya tenía un temor Judá. Dice: si le doy a mi tercer hijo y muere. Él estaba preocupado ya. Y estaba preocupado también por la descendencia y porque los nombres de sus hijos iban a ser borrados. Ahora, al parecer Judá, ese fue el motivo por el cual tuvo miedo y no dar a su hijo el menor. Entonces a Tamar él le hizo una propuesta y esa propuesta la aceptó Tamar. Pero ella vio que se estaba tardando al paso del tiempo. Hay veces que nosotros no sabemos esperar, ¿verdad? Pero si pensamos un poquito en el padre de la fe llamado Abraham, ¿cuánto tiempo esperó para que su promesa de su hijo llegase? ¿Cuánto tardó la promesa? 25 años. Sela, no sé si ya estaba en la edad de ser un jovencito, Sela, pero Tamar vio que se estaba tardando la promesa ahora de Judá hacia ella. Versículo número 14, Génesis 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat. Escúcheme esto, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ella estaba al pendiente. Ella fue y sí se quedó en la casa de sus papás como mujer viuda, esperando a que el hijo menor de Judá, llamado Sela, creciera. Ella lo vio esto y vio que no se había dado ella por mujer a Sela todavía. Aquí es donde viene entonces el énfasis de hacer cambios en tu vida. Algunos van a ser de bendición, otros serán quizá malintencionados, como quizá lo hizo Tamar, o como lo hicieron los hermanos de José, cuando fue vendido José. Pero que al final José también él comprendió el propósito de Dios al paso de los años, ¿verdad? Los hermanos lo hicieron con una mala intención, lo hicieron de mala manera, pero podemos entender al final lo que dijo José en Génesis 50:20, porque a veces nosotros clasificamos que lo que nos hacen es malo, pero a veces no entendemos qué es lo que tiene Dios al final para nosotros. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso fue lo que dijo José. Ahora volvamos a Tamar. Tamar vio que ya Sela estaba en edad de que fuera dado hacia ella para levantar descendencia. Podemos decir que lo que hizo Tamar fue algo malo, pero que al final fue encaminado para bien, igual que José. Al final fue encaminado para bien, para mantener con vida, dice la palabra, a mucho pueblo. Entonces, veamos nuevamente, Judá se miró obligado incluso a ceder o a cometer agravio en contra de su nuera. En un momento de que él se puso muy sentimental por la falta de la ausencia de su esposa o porque Judá estaba en un momento muy susceptible. Entonces, aquí viene algo que nos debe hacer reflexionar a nosotros. ¿En más de alguna vez te has sentido susceptible, triste, cabizbajo, soledad? Pues esto es lo que le estaba pasando a la vida de Judá. Porque cuando estemos así, seremos acechados también. Y acechados por el maligno, porque vendrán pensamientos, vendrán ideas, vendrán deseos, y vamos a maquinar tantas cosas cuando estemos en esa condición. Y seremos acechados por el león.
como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Volviendo a Judá, refiriéndome a que él en un momento de su vida se sintió que estaba vacío, que estaba solo. ¿Cuál era la situación? Pero el acto que hizo, déjeme decirle, el por qué se sentía así, y lo que él hizo tampoco es justificable, porque él cayó en un momento de fornicación para saciar sus deseos carnales por la condición que él estaba viviendo. ¿Cuál era esa condición? Su condición de soledad. Génesis 38, 12. Aquí está el problema que en ese momento llegó a la vida de Judá. Y murió la hija de Súa. ¿Quién era Súa? ¿Sí? Mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timná, él y su amigo Hira, el adulamita. Cuando iban y trasquilaban era un tipo de fiesta. Incluso si hacían comida, regalaban, hacían todo. Entonces él se consoló y dijo, bueno, vamos a ir para allá. Pero escucha la estrategia, por eso digo que aquí viene el cambio de vida en la vida de Tamar. Cuando fue a avisar a Tamar de su suegro, a dónde iba, ella tomó una determinación. ¿Cuál fue la determinación? Seducir a su suegro por no cumplir. Y además, por conseguir ella tener descendencia. ¿Han escuchado decir entonces el fin justifica los medios? Génesis 14, nuevamente. Entonces, ¿qué hizo ella? Se quitó ella los vestidos de su viudez. Ahorita, ¿cómo identificamos a alguien que perdió un familiar e incluso, bueno, también una viuda? ¿Cómo la identificamos? De negro, ¿verdad? Quítate el vestido. Hermanos, podemos entender entonces que ella se quitó su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naí junto al camino de Timná. Entonces, ahí fue ese encuentro para seducir a Tamar, pero ella actuó de acuerdo al espíritu de la ley, ¿sí? Es decir, en lo que debía haber hecho ya Judá. ¿Qué tenía que haber hecho Judá? Entregarle a su hijo Sela. Pero no quiso Judá desposar a su hijo con Tamar por temor a perderlo. Ahora entonces Tamar, siendo cananea, ella entró en la genealogía de Jesús, quizás no de la forma correcta o con la cara en alto como no era, sino como una prostituta religiosa, de acuerdo a su religión de ella, como una prostituta religiosa. Pero ahí vino el cambio de vida. Ella servía a los dioses cananeos y era parte de su culto religioso, y ella lo hizo de esta manera también porque estimulaba a la fornicación para mejorar la fertilidad en las cosechas y en el ganado. Para ella era justificable. Ella dijo, para mí es una cuestión religiosa. El que yo llegue y fornique con alguien es una cuestión de un rito religioso para estimular la cosecha y el ganado. Ahora, escuche lo que dijo el apóstol Pablo en la carta, porque nosotros hoy estamos pensando lo peor para esta mujer. Pero ¿qué dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermanos, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. Quizá en su momento fuimos lo más necio, así como Tamar. Quizá también en su momento fuimos lo más débil, pero todo esto fue para avergonzarnos a lo fuerte. Y aquí estamos nosotros. Así como tomó a Tamar, así al igual tú y yo, hemos sido tomados por Dios. No importando que hayamos sido necios en nuestro proceder, hayamos sido débiles en nuestras decisiones o en nuestra vida o en lo que hayamos hecho. No somos los mejores, hermanos, eso entendámoslo, pero aquí estamos. Porque es la absoluta voluntad de Dios. Él quiso entonces hacer cambios en tu vida y en mi vida. ¿O no es así? Amén. Aquí estamos. El que hace cambios es Él. No importando
qué tanto mal o qué tanto pecado hicimos en nuestra vida pasada. Ahora escuche al autor del Evangelio, porque estamos en Mateo también. Iniciamos nuestro mensaje con Mateo. Él se nombra a sí mismo en la lista de los 12 apóstoles. Y nos referimos a Mateo el publicano. Y este Evangelio podemos entender que él fue llamado desde el banco de los tributos a un nuevo cambio de vida. ¿De dónde fuiste tú llamado? ¿Dónde estabas y dónde te llamó el Señor? ¿Y de dónde te sacó el Señor? Entonces no pensemos que Tamar era la peor, hermanos. Pensemos que yo también he sido el peor. ¿Y de dónde me sacó el Señor? Así como sacó a Mateo, ¿de dónde lo sacó? Del banco de los tributos. Y cuando Dios hizo el cambio en la vida igual de Mateo, ¿qué hizo Mateo? Dejó todo. Por obligación, no. Mateo dejó todo por amor, por seguir y por servirle al Señor. Dejando todo absolutamente. No dijo, esto lo voy dejando poco a poco. Dejó todo absolutamente. De esta manera, entonces, nosotros podemos expresar desde el principio que las riquezas inefables de la gracia del Señor no fue de Mateo, no fue de Tamar, no fue tuyo, fue las riquezas inefables de esa gracia, y esa gracia son del Señor, hermanos. Y Él solamente nos trajo hacia Él. Andábamos lejos, pero Él nos trajo hacia Él, para alcanzar entonces, como dice también Jesús, a los publicanos y a las rameras. ¿O no es así? Y también dijo Jesús que estos iban adelante, mientras ellos escucharan y aceptaran la palabra, iban tomando ventaja. Tanto los publicanos, refiriéndose a Mateo, tanto a las rameras. ¿Cómo se disfrazó entonces Tamar? Como una prostituta. Y entonces, así como Jesús vino por publicanos y rameras, hasta elevarlos o sentarlos con los príncipes de su pueblo, como dice Marcos 2:14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Tú y yo le hemos seguido genuinamente al Señor, o le he seguido únicamente en lo que me conviene. Si nos ponemos entonces al lado de Mateo, la gente, ¿qué podía pensar de él? Que era un ratero, un traidor a la patria. Pero cada uno de nosotros no estamos tan distante de que nuestro nombre o nuestra vida esté aún manchada, o fue manchada, pero ahora está manchada por la sangre de Cristo, hermanos. Ya no por mi pecado, ahora está manchada por la sangre de Cristo. Y esto entonces nos da indicio, mis hermanos, que no nos asombremos de Tamar, ya que también nuestro nombre, para algunos cuando lo pronuncian, lo primero que pueden pensar de nosotros es que quizá somos tranzas, somos rateros, somos mujeriegos, somos borrachos, somos drogadictos, somos maldicientes, somos afeminados, somos peleoneros, somos vividores. ¿Qué pueden pensar de nosotros así como pensaron de Mateo? Si alguien dice, ¿conoce a fulano? No, pero si te dicen tu apodo, sí, lo conozco. Y lo conozco muy bien. Y empiezan a describirte, este es así, así, así. Así como de Mateo, que pudieron haber dicho tantas cosas, así como de Tamar, que nosotros podemos pensar que se tuvo que vestir de prostituta. Si estamos aquí, mis hermanos, espero que nuestro cambio de vida sea genuino, porque el que hizo la obra de redención no la hizo usted, la hizo Cristo. Amén. Tamar entonces fue una figura clave para asegurar la descendencia y el futuro linaje de David, haciendo que los gemelos, tanto Sera y Fares, nacieran y fueran fundamentales para las 12 tribus y para la historia de Israel, donde Dios decidió incluirla, aún no siendo de Israel, y aún a través del pecado de ambos. ¿Por qué me refiero al pecado de ambos? Porque no solamente ella hizo lo malo, sí lo maquinó, sí lo pensó y sí lo llevó a cabo,
pero si Judá no hubiese querido, no hubiera hecho lo que él hizo. Génesis 38, 16. Y se apartó del camino hacia ella. El que se apartó fue Judá, y fue hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Fíjense qué directo fue Judá. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Versículo 17, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Versículo 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Podemos decir que hasta que no cerraron el trato, el convenio, intimidaron. Ahora lo que ella pidió tenía un significado más trascendental, hermanos. Se dice que el sello que manejaban ellos era de forma cilíndrico, usado por un cordón que se colgaban alrededor del cuello. Y era la insignia de un hombre prominente, o sea que Judá era un hombre sobresaliente donde él estaba. Con él firmaba contratos al rodar el sello cilíndrico por la arcilla sobre el cual el contrato era grabado. El báculo era un símbolo de identidad, autoridad y poder. Vean que no estaba tan cerrada ella al pedirle eso. Le pidió algo muy importante, ¿no? Versículo 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí. Y se vistió las ropas de su viudez, nuevamente regresó. Una vez que ella consumó el acto entre ambos y que fue permitido por Dios, porque ella concibió, como son los hijos de Dios, mis hermanos, nosotros somos concebidos no por nuestros padres en un sentido espiritual, en un sentido físico sí, pero en un sentido espiritual no. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros espiritualmente fuimos concebidos por Dios, no por un hombre. En la carne sí, por un hombre. De igual manera, mis hermanos, Dios permitió que Tamar y Judá concibieran. El cambio de vida de Tamar subraya la línea mesiánica que no era exclusiva, ni que era exclusiva únicamente de justos. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Por qué dijo esto Tamar? Él se estaba apegando a la palabra que después sería escrita como una ley mosaica. Para la hija de un sacerdote, o al igual, cuando alguien cometía adulterio, era apedrearlo. ¿Sí recuerdan eso? Ella prácticamente fornicó. Y así como le llevaron a la mujer que fue encontrada en pleno adulterio a Jesús, ¿por qué no llevaron al varón que estaba con ella? ¿Por qué entonces él dijo sacarla y quemarla? Porque él no dijo que nos quemen a ambos, aunque él en ese momento no sabía, ¿no? Pero ¿qué dice Génesis, Levíticos 21:9? Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Por eso él dijo, sacarla y quemarla. Génesis 38:25 dice, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. La estrategia de ella. Por eso se quedó con el sello, ¿sí? Con el cordón y con el báculo. Porque cuando ya estaban sacándola, ella dijo, de este varón es de quien estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. 26, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. ¿Por qué dijo esta expresión? Por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Nunca más se volvió a acercar a ella para intimidar. Esto es cuando verdaderamente te vuelves de tu pecado, hermanos.
el rey David, después de que cometió el pecado con Betsabé, y que en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos mencionan que David es un hombre conforme al corazón de Dios, es porque nunca más volvió a cometer otro pecado igual. ¿Qué pecados estoy cometiendo y que son recurrentes y que no los he dejado? Pensémoslo, hermanos. Aquí dice que no la volvió a conocer. Entonces Tamar tuvo la osadía de reparar el error de Judá y edificar su familia. Ella se convierte en una heroína en Israel, que es nombrada hasta en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 12. Esto dice de ella: y sea tu casa como la casa de Fares. Fares era el hijo que procreó entre Judá y Tamar. Dice, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Vean cómo es nombrada hasta en el libro de Ruth, porque fue una heroína lo que hizo ella. Se convirtió en heroína. Entonces cerremos el mensaje, hermanos. Ella dio gemelos a Judá, lo mismo que se dio con su papá de Jacob y su tío Esaú. En este caso, de aquí viene la genealogía de Jesús, y queda demostrado, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Si eres de la familia, ya seas rico, seas pobre, si eres de piel blanca, piel morena, si tienes estudio o eres inculto, etc. La Biblia dice que de ambas naciones hizo una. O como dice Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tú estás aquí, no porque alguien te trajo, no porque alguien te compartió, tú estás aquí porque Dios no hace acepción de personas. Dios no mira tu pasado, porque Él lo perdona y lo borra o lo olvida totalmente, hermanos. Entonces, Dios te mira sabiendo que qué va a hacer de ti, no importando cómo te encuentres actualmente. Él te tomará y te quitará las manchas, o dicho de otra manera, nuestros pecados. ¿Cuál es la descendencia entonces que salió de Tamar? Génesis 38:27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndose él a meter la mano, he aquí, salió su hermano, y dijo, ¿qué brechas has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Usted recuerda entonces los dos hermanos, lo que fue Jacob y Esaú? El primogénito, ¿quién fue? Esaú. Pero ¿quién tuvo la promesa? Jacob. Aquí salió el primero, que era Sara, pues, y le pusieron un hilo, ¿sí?, para identificarlo porque sacó su mano. Pero mis hermanos, a quien Dios usó fue a Fares, al segundo, así como lo hizo con Jacob. Y ahí podemos ver entonces, porque Ruth hace mención en el capítulo 4, del 18 al 21, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Ahí viene la genealogía. Versículo 30, casi para cerrar, de Génesis 38. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Sí? Conclusión del mensaje, hermanos. La historia de Tamar nos recuerda que Dios ve lo invisible, es decir, lo interior, y lo redime, y redime a los quebrantados y cumple sus promesas, incluso a través de las personas y las circunstancias más inesperadas. Como le sucedió a Tamar y a Judá, donde hay una profecía mesiánica que Jesús, que simboliza majestuosidad, poder y realeza. ¿De dónde sacan esto? Génesis 49:9 dice, eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a amonestarlo? Siempre tendrán en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Donde Jacob, mis hermanos, compara a Judá, el papá compara a Judá como un cachorro de león y le predice que el linaje real vendría de su tribu, cumpliéndose en Jesús. Por eso a Jesús se le dice
el león de la tribu de Judá. Pablo te deja 3 aplicaciones rápidas para tener cambios profundos en nuestra vida, como lo tuvo Tamar, y ser ahora parte de la genealogía de Jesús. Nuevamente, según a los Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Muchos cada principio de año se prometen muchos cambios en su vida, pero todos ellos son únicamente para su hombre exterior, el verse bien, el estar delgados, el menos arrugado, menos viejo, etc. Pero nadie se preocupa por el hombre interior, en el cual debemos de estar alimentando el alma, creciendo en el espíritu, y es ahí donde nosotros no debemos de desmayar. Así que comprométete este inicio de año a buscar a Dios, a serle más fiel con tu vida, en oración, en ocuparte en la lectura, en su palabra, en asistir a las reuniones, a cada una de ellas, el dar a Dios lo que le corresponde, tu tiempo, tu juventud, tu vigor, tu ofrenda y tu diezmo, hermanos. Oremos. Amén. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes planes para cada uno de nosotros, aunque nosotros no los entendamos, aunque a veces sintamos que estamos haciendo un mal, pero nosotros no podemos ver lo que tú ya estás viendo a futuro. Así como usaste a Tamar, y que para nosotros podemos señalar lo que fue un pecado el que haya cometido eso, pero tú tenías planes, y esos planes no eran a corto plazo, eran para que ella formara parte de tu descendencia, de donde vino el Salvador del mundo. Gracias, Padre, porque al igual que ella, no mira, Señor, nuestra condición, sino que también tienes propósitos para nosotros. Así hayamos hecho el peor pecado, Señor, tú así nos amas, porque cuando nos redimes, Señor, tú haces grandes cosas con nuestra vida también. Gracias, Padre, por tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén.